Vamos a viajar a 1961, a un sótano de la Universidad de Yale. Allí tuvo lugar uno de los experimentos, la verdad, más inquietantes de la historia de la psicología. Uno que intentaba responder a una pregunta muy perturbadora sobre la naturaleza humana. Seguro que esta frase suena, ¿verdad? Se repitió hasta la saciedad en los juicios de Nuremberg, en boca de los criminales de guerra nazis. Pues bien, esa defensa fue la chispa, el verdadero punto de partida que se le quedó grabado a un joven psicólogo llamado Stanley Milgram. Y aquí está el meollo de la cuestión, el gran dilema que Milgram se propuso investigar. ¿Y si la obediencia ciega no fuera algo exclusivo de monstruos? ¿Y si fuera una característica que todos llevamos dentro, esperando a que se den las condiciones perfectas para salir? Es que a Milgram los juicios de Nuremberg le obsesionaban. Se negaba a aceptar la idea de que atrocidades tan gigantescas se pudieran explicar simplemente porque un país entero estaba lleno de gente malvada. No, tenía que haber algo más, algo que tuviera que ver con la situación, con el poder de la autoridad. Esa era la pregunta del millón. Milgram quería comprobar si gente corriente, gente normal y corriente, podría llegar a cometer actos terribles. No por odio, ni por crueldad, sino simplemente porque una figura con una bata blanca se lo ordenaba. Para investigarlo, diseñó un experimento con una elegancia, bastante siniestra. Todo estaba montado de una forma increíblemente cuidadosa para enfrentar al participante a un conflicto directo, su conciencia contra las órdenes de una autoridad. La estructura parecía sencilla. Había 3 papeles. El experimentador, que era la autoridad con su bata de científico, el alumno, que en realidad era un actor compinchado, y el profesor, que era la única persona que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, el verdadero sujeto del estudio. La tarea del profesor era, supuestamente, darle una descarga eléctrica al alumno cada vez que fallaba una pregunta. Lo más importante de todo, claro, es que el participante creía que las descargas eran de verdad, aunque no lo fueran. Ese panel se convertía en una herramienta de presión psicológica brutal. La tensión en esa sala tenía que ser, asfixiante. El actor seguía un guión. Primero, quejidos, luego gritos de dolor, después súplicas para que pararan, diciendo que tenía problemas de corazón, y al final un silencio sepulcral, como si se hubiera desmayado o algo peor. Claro, la gente dudaba, se angustiaba y quería parar. Y entonces el experimentador, con toda la calma del mundo, soltaba una serie de frases firmes para presionar. No eran amenazas, solo una insistencia muy tranquila en que la responsabilidad no era suya y que debía continuar por el bien de la ciencia. Y ahora llegamos a la parte que dejó a todo el mundo de la psicología en shock. Los resultados fueron muchísimo peores de lo que nadie, ni siquiera el propio Milgram, se había imaginado. Aquí se ve el abismo entre lo que se esperaba y lo que pasó. Antes de empezar, Milgram preguntó a un grupo de psiquiatras: ¿cuánta gente creéis que llegará a la descarga máxima? Y su predicción fue rotunda. Solo un 1%, una minoría con tendencias sádicas. Pero el resultado real fue increíble. Un 65%. Es que es una barbaridad. Casi 2 de cada 3 participantes siguieron hasta el final dándole la descarga de 450 voltios a una persona que ya ni siquiera respondía. Es una cifra que todavía hoy cuesta mucho asimilar. Y ojo, que esto es súper importante. No lo hacían con gusto. Estaban sufriendo. Sudaban, temblaban, algunos hasta tenían ataques de risa nerviosa por la tensión. Estaban metidos en una angustia moral tremenda. Pero, a pesar de todo, la presión de la autoridad fue más fuerte que su propia conciencia. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué mecanismo se activa en la cabeza para que una persona normal apague su propio juicio moral? Milgram no se quedó solo en el qué, sino que fue a investigar el por qué. Milgram lo llamó el estado agéntico. Es como un cambio de chip mental. La persona deja de sentirse responsable de sus actos y pasa a verse a sí misma como un simple instrumento de la autoridad. La responsabilidad en su mente es de quien da la orden. La diferencia es esta. En un estado normal, el autónomo, la conciencia es la que manda, pero al entrar en el estado agéntico es como si la moralidad se subcontratara. La pregunta ya no es si algo está bien o mal, sino si se está cumpliendo bien la orden. Y este cambio no ocurre de la nada, claro. Milgram identificó varios factores que lo facilitaban. La bata blanca, que daba un aire de autoridad científica, el prestigio de una universidad como Yale, el hecho de que las descargas subieran poquito a poco y tener al experimentador justo ahí detrás, metiendo presión. Como es de imaginar, un estudio que provoca tantísimo estrés psicológico no pasó desapercibido. El experimento de Milgram levantó una polvareda ética que cambió la investigación para siempre. La crítica fue feroz. Se acusó a Milgram de engañar y de causar un daño psicológico importante a gente que solo quería ayudar a la ciencia. Hoy, un experimento así sería completamente imposible de hacer con los códigos éticos que tenemos.
Pero aquí viene la gran paradoja. Fue precisamente el escándalo de este y otros estudios parecidos lo que obligó a la comunidad científica a crear comités de ética y protocolos súper estrictos para proteger a los participantes. O sea que su método tan polémico tuvo un legado positivo. Bastante inesperado. Bien, ya hemos visto el experimento y la psicología que hay detrás, pero queda una pregunta. ¿Por qué sigue siendo tan importante hoy en día? Pues porque los factores que Milgram encontró no se quedaron en los años 60, siguen muy presentes en nuestro día a día. Es que esto lo vemos en el trabajo, cuando nadie se atreve a llevarle la contraria a una decisión injusta de un superior. Lo vemos en el acoso escolar, donde la presión del grupo lleva a hacer cosas que una persona sola jamás haría. Y bueno, se ve en cualquier sistema donde la jerarquía se pone por encima de la ética. Esta frase del propio Milgram lo resume todo perfectamente. Es la gran advertencia de su estudio. No es tanto la maldad pura, sino esa tendencia que tenemos los humanos a ceder nuestra responsabilidad a una autoridad. Eso es lo que nos puede llevar por caminos muy oscuros. Pero aquí viene la reflexión final y quizá la parte más esperanzadora. El experimento también nos enseñó que casi un tercio de los participantes sí se negaron. La resistencia es posible. Conocer estos mecanismos es el primer paso para poder reconocerlos y, con suerte, actuar de otra manera. La pregunta ya no es qué hicieron ellos, sino qué haría una persona al enfrentarse a algo así.